Buenas noches con todas las presentes. Creo que todas somos chicas hoy día, mientras vamos esperando la llegada de sus demás compañeros. Bueno, espero que hayan tenido una buena semana, que ya está por iniciar la siguiente. Después de 15 días nos estamos viendo y después de unas ajetreadas elecciones que que ha habido hace una semana. Así que vamos a ver la última parte que nos concierne sobre el tema de conflicto, bueno, de convivencia organizacional, y lo que hemos estado ahondando es en el tema de conflicto laboral. Y como ustedes recordarán, hicimos primero una diferencia entre lo que es un problema, un conflicto, las definiciones, los tipos de conflictos, cómo se va construyendo estos conflictos, cuáles son los estilos para responder frente a él y, bueno, las fases de conflicto y los niveles del mismo. También se les dejó a ustedes una tarea, bueno, que la mayor parte de las personas que estuvo en la clase anterior lo resolvió aquí en clase, ¿no? Que esa es la idea para que ustedes puedan tener, pues, eh, tiempo para poder resolver o atender sus otras tareas que tienen laborales de casa y demás, ¿no? Y bueno, las personas que faltaban ya también hicieron envío del mismo. Bien, entonces vamos a continuar ahora con conflicto y factores de riesgo psicosociales, ¿no? Está más acorde a al objetivo del diplomado, ¿no? Es entender cómo se va a relacionar el conflicto con los factores de riesgo psicosociales. Y desde ya les indico que un conflicto laboral, no cualquier conflicto, sino un conflicto disfuncional o un conflicto negativo, sí o sí es un riesgo laboral. ¿Por qué? Porque va a poner en riesgo la salud del trabajador. Sí, y este conflicto laboral, ustedes, como ya hemos visto en la primera parte, sabemos que los conflictos no se dan de la noche a la mañana y no aparecen sin ninguna causa aparente. Más bien, tienen una causa y tienen muchos factores que lo van a desencadenar, así que se puede hablar de la prevención del conflicto, así como hablamos de la prevención de los riesgos psicosociales, los conflictos también se pueden prevenir, ¿sí? Con la presencia de los conflictos laborales que no están resueltos dentro de una empresa, las consecuencias se evidencian de diferentes formas, ¿no? Hay trabajadores con la percepción de que eh, tienen la percepción de que existe un ambiente negativo que los afecta, tienen dificultades para involucrarse en un grupo que presenta grietas por constantes conflictos, ¿no? Y todas las energías de los miembros del grupo se concentran en ganar discusiones en lugar de enfocarse en la realización de su actividad. Además, los constantes conflictos disminuyen la cooperación, la comunicación y la confianza entre las partes involucradas, aumentando la negatividad y el estrés de los involucrados. Y esto eleva el ausentismo y la rotación de personal. Las principales consecuencias de los conflictos mal gestionados son la pérdida en la salud psicológica, física y social del trabajador, que va a afectar a la pérdida de la productividad y el deterioro del clima laboral, ¿no? Entonces, como todos ya sabemos, los riesgos psicosociales son causados o tienen su origen en, en ciertos aspectos organizacionales o organizativos, como también le llaman, ¿no? Entonces, aquí podemos ver las principales causas organizacionales que van a generar este riesgo psicosocial, que es el conflicto disfuncional, ¿no? Bueno, he colocado en rojo aquellos factores de riesgo psicosociales que suelen ser, digamos, los más críticos y que más rápidamente van a conllevar a conflictos disfuncionales si es que no se logra resolver o si es que no se previene, ¿no? Tenemos los recursos limitados e insuficientes para la realización del trabajo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Cuando los trabajadores tienen que hacer su labor, pero tienen herramientas que son disfuncionales, están en mal estado o no cuentan con los equipos o materiales necesarios para hacer este trabajo, ¿no? El sistema retributivo considerado injusto o indebido, ¿no? Más precisamente con el tema del salario. Necesidades y aspiraciones de los trabajadores para mejorar aspectos relativos a sus condiciones de trabajo. Todos alguna vez hemos pasado o conocemos a personas que trabajan con ciertas necesidades que nunca se van a cubrir en el trabajo, ¿no? Ya sea materiales, ya sea organización, distribución de tareas, relaciones interpersonales, entre otras muchas.
condiciones que siempre son permanentes y siempre son generadores de conflictos, ¿no? Y esto hace que haya mucha rotación de personal o mucha insatisfacción o poca motivación del trabajador, ¿no? Trato indebido, desigual o no respetuoso en el trabajo. Esto hace referencia a todo lo concerniente a acoso psicológico o violencia laboral, demandas excesivas de la tarea en función de los medios disponibles, falta de autonomía y capacidad de decisión en la organización del trabajo, falta de claridad de las funciones asignadas, insuficiente información y competencias para la correcta ejecución del trabajo, que está muy relacionada con la falta de claridad de rol, incorrecta valoración del desempeño, problemas de comunicación e interpretación, estilo de liderazgo ineficaz y falta de apoyo social, lo cual es muy importante y muchas veces suele ser la gran causa de la existencia de conflictos, y el mal ambiente de trabajo con problemas de relaciones personales que condicionan la efectividad y calidad del trabajo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar un hilo que va a relacionar a los conflictos con los factores de riesgo psicosociales mediante estas causas, ¿no? Siempre que haya inadecuadas condiciones de trabajo, aparecerá entonces posiblemente, o las probabilidades de que aparezca un conflicto son mayores. Bien. Vamos a hablar aquí de un riesgo psicosocial que está muy vinculado al conflicto, que es la violencia en el trabajo. Recordemos que los riesgos psicosociales pueden darse o pueden presentarse no solamente uno a la vez, sino pueden estar presentes muchos de ellos en una misma situación, ¿no? Por ejemplo, puedo yo tener el riesgo psicosocial en una empresa que hay sobrecarga de trabajo, puedo tener estrés laboral, puedo tener síndrome de burnout, puedo tener acoso psicológico, puedo tener el tema del conflicto trabajo-familia, ¿no? Entonces, los riesgos psicosociales pueden presentarse de manera simultánea entre ellos, ¿no? Bien, en el ámbito laboral, las situaciones de violencia, aunque sean de baja intensidad, acaban generando entornos nocivos que repercuten no solo en los actores principales, sino también sobre la empresa en su conjunto. Los efectos negativos tienen incidencia directa sobre la salud y la seguridad del trabajador que está expuesto a esta situación a través del deterioro de las condiciones de trabajo. Además, que también hay un perjuicio a mediano o largo plazo para la empresa. Em, en primer lugar, esos efectos negativos se van a materializar por la proliferación de comportamientos violentos que otorga una sensación de impunidad a los agresores y de indefensión de las potenciales víctimas. Y esta dinámica va viciando el ambiente de trabajo, lo que se concreta en un mal clima laboral que repercute sobre la salud de la propia organización, generando una organización nociva. Además, los costos económicos derivados del ausentismo y de la falta de rendimiento son importantes. Además, el Estado también se resulta afectado por el costo que debe soportar el sistema de salud pública al hacerse cargo de la asistencia sanitaria que se deriva de los daños en la salud de los trabajadores afectados. Hay que recordar que cuando hablamos de riesgos psicosociales en el trabajo, si bien estos se dan en el trabajo, las consecuencias a mediano y largo plazo suelen afectar no solamente a la persona en su entorno más personal, sino también a la comunidad y a la sociedad al fin y al cabo, ¿no? Porque una persona que ha sufrido un grave daño o riesgo psicosocial va a buscar apoyo, ¿no? Y en este caso es que busca el apoyo en la salud pública. Bien, cuando hablamos de violencia laboral, vamos a tener dos definiciones muy importantes que son muy parecidas. Tenemos la definición de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que nos indica que la violencia en el trabajo laboral es toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Es decir, la persona va a sufrir episodios de violencia al momento de realizar el trabajo o dentro de este trabajo. Mientras que la definición que nos brinda el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y del Trabajo de España, que es una de las, digamos, de las entidades que tiene
mejores definiciones y mejores manuales en torno al tema del riesgo psicosocial, nos indica que la violencia laboral son conductas, ¿no?, de violencia física o psicológica que se producen en el entorno laboral entre trabajadores de una misma empresa o de diferentes empresas que prestan servicios en un mismo centro de trabajo, ¿no?, entre trabajadores y empresarios, y también la que eventualmente se establece entre usuarios, clientes y trabajador en la prestación de servicios, ¿no? Entonces aquí tenemos una definición mucho más clara, más precisa, de en qué situaciones se presentan este tipo de conductas de violencia. No solamente son las que aparecen cuando la persona está realizando su trabajo como consecuencia de su trabajo, sino también que nos indica que concierne aquello que sucede dentro de la empresa o de diferentes empresas que le prestan servicio a esta empresa principal, ¿no? Y también la que pueden ejercer los usuarios, clientes eh, y otros trabajadores en la prestación de servicios. Bien, tipos de violencia en el trabajo. Tenemos entre estos tipos, en ese sentido, mejor dicho, entre las conductas a considerar en un procedimiento preventivo integral, en sus orígenes de desarrollo, vamos a ver los diferentes tipos de violencia. Las más conocidas son estas dos, ¿no? Que son las conductas de violencia física y las conductas de violencia psicológica, que van a integrar en verdad todos los tipos de violencia que nosotros podamos tener en consideración. Por el título que ustedes ven, son bastante obvias, ¿no? A qué hacen referencia, ¿no? Las conductas de violencia física, ¿no? Es la agresión física que se practica entre personas de una misma empresa o diferentes empresas que prestan servicios en un mismo centro laboral, que también van a incluir a los usuarios, clientes o pacientes, ¿no? Mientras que las conductas de violencia psicológica son comportamientos que suponen una agresión de naturaleza psíquica entre personas pertenecientes a una misma empresa o entre empresas que prestan servicios en un mismo centro laboral. Aquí vamos a encontrar diferentes manifestaciones o diferentes tipos de estas conductas de violencia psicológica. Tenemos, por ejemplo, el acoso discriminatorio, que es toda conducta no deseada que está relacionada con el origen racial, étnico, de religión, de discapacidad, de edad o de orientación sexual de una persona, que tiene como objetivo atentar contra su dignidad y crear un ambiente intimidatorio, humillante para esta persona, ¿no? También tenemos el acoso laboral o moving, que es del riesgo psicosocial que más conocemos, ¿no? Que es la exposición a conductas de violencia psicológica dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas por parte de otras que actúan frente a aquellas desde una posición de poder. Esta exposición se da en un marco de relación laboral y supone un riesgo importante para la salud. Y el acoso u hostigamiento sexual, ¿no? Que es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tiene el propósito de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Recordemos que las acciones de violencia psicológica en el trabajo tienen el potencial de afectar la salud del trabajador, manifestándose en ataques a la víctima con ciertas medidas organizativas, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar el tema de la sobrecarga laboral, asignar largas jornadas de trabajo, y es una manera también de acosar psicológicamente a la persona. Esto va a derivar, obviamente, a que la persona presente una sintomatología bastante precisa cuando es víctima de ese tipo de ataques. Bien, eh, justamente hablando del tema de la violencia psicológica en el trabajo, vamos a ver cuáles son las modalidades más recurrentes que podemos ver, ¿sí? Y son estas seis que vamos a ir describiendo. El- Tenemos la primera modalidad, que es el descrédito de la capacidad laboral y deterioro de las condiciones del ejercicio profesional. Es común a la mayor parte de situaciones de violencia laboral cuando se prolongan en el tiempo. Aquí la idea es que se quiere demostrar la incompetencia de la persona, es decir, del trabajador, ¿no? Por ejemplo, asignar mucha tarea y disminuirle las herramientas de trabajo a un trabajador, delegar tareas por encima de la competencia
del trabajo de trabajador para demostrar su incompetencia o asignar tiempos cortos para la entrega de resultados. Luego también tenemos el aislamiento social laboral, ¿no? Que es característico de las situaciones de violencia laboral prolongadas. Se convierte en central en los procesos de acoso laboral y discriminatorio e incluye interferencia en el contacto social, restricción expresa del contacto y la negación del contacto, ¿no? Muchas veces cuando se quiere o cuando se ejerce el acoso psicológico mediante el aislamiento, si bien la persona trabaja junto a otras personas, no hay necesidad de aislar físicamente a esta persona. Muchas veces el aislamiento es psicológico, ¿no? Ya sea porque se le indica a los compañeros que a esa persona no se le hable, no se le dé información, o ya sea porque el jefe va a generar este aislamiento de la propia persona. Digo, el jefe o alguna persona con poder va a generar este aislamiento, ¿no? Mediante no contarle, o mejor dicho, no avisarle sobre reuniones de trabajo, decirle todo a destiempo, o simplemente asignarle tareas en las que no están involucrados los objetivos del grupo. Luego tenemos el desprestigio personal, que incluye burlas, ridiculizaciones personales, críticas a la vida privada y a la difusión de rumores y calumnias sobre las personas. Es más común en el acoso psicológico y el acoso discriminatorio. Las agresiones y humillaciones son la modalidad más explícita y directa de violencia. Se observa más en el acoso sexual, la agresión física y las prácticas laborales humillantes y discriminatorias. También puede haber la modalidad de robos y daños, que es de menor frecuencia en aquellos trabajos más administrativos, pero están más presentes en los sectores productivos. Se trata de robos o daños a los materiales para que la persona pueda realizar su trabajo, como pueden ser documentos, materiales, herramientas, equipos, entre otros. Y finalmente, las amenazas, ¿no? La presencia de amenazas explícitas o implícitas son indicadores expresos de nocividad en el entorno laboral. Muchas veces la víctima calla por temor a perder su trabajo y acepta la amenaza como parte de este trabajo, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de una situación mucho más tensa en la que ya explícitamente se intimida a la persona para ejercer esta violencia. Bien, vamos entonces ahora a ver el tema de liderazgo. Uno de los aspectos más importantes, o mejor dicho, uno de los papeles más importantes que debe estar presente frente a los conflictos laborales es el de liderazgo, ¿sí? Los directivos y mandos tienen un papel determinante en en la previsión y en la resolución de conflictos. No actuar debidamente no solo deteriora el liderazgo, sino que redunda también en la pérdida de eficiencia y salud de los trabajadores. Los conflictos mal gestionados pueden generar pérdidas de capacidades y resultados. Además, expulsan con ello a las personas más competentes que no toleran trabajar en un ambiente laboral que no les permite sentirse a gusto y desarrollarse. Los conflictos bien gestionados van a aumentar la cohesión del grupo, el interés y la motivación en el trabajo. Recordemos que el conflicto y bien es inevitable y bien gestionado, muchos conflictos pueden ser productivos o funcionales, favoreciendo a la cultura de la escucha activa, el diálogo y el aprendizaje. Además, en el conflicto funcional, los grupos de trabajo buscan un objetivo en común. El conflicto suele ser una confrontación entre grupos o colectivos de una organización que pueden estar de acuerdo con los objetivos perseguidos, pero no con respecto a los medios para lograrlos. De no resolverse a tiempo, pueden volverse disfuncionales hasta irresolubles por las tensiones acumuladas. Bien, dado que pueden aparecer conflictos en diversos ámbitos dentro de una organización. Es necesario un liderazgo sólido tanto para la prevención del conflicto como para su resolución a través de la negociación o algún otro tipo de estrategia de resolución. El liderazgo es la capacidad que tienen algunas personas para modificar o influir en los demás con el fin de lograr buenos propósitos. Un buen líder em,
es capaz de manejar correctamente las diferencias de planteamientos y las situaciones problemáticas. Por regla general, todos tenemos aptitudes que se van fortaleciendo de manera natural en las relaciones humanas. Una de ellas es el liderazgo, que se puede desarrollar con buen entendimiento, especialmente en el ámbito de la mejora de las condiciones de trabajo. Ante el conflicto, los siguientes cuatro elementos son los que todo líder debe poseer, ¿no? Y tenemos primero las decisiones. El líder debe saber actuar con prudencia en la toma de decisiones y ser capaz de evitar o de solucionar los conflictos que puedan aparecer. En caso el conflicto ya sea una realidad, debe tomar decisiones incluso bajo presión de forma urgente sin que ello afecte negativamente sus decisiones. La presión puede ser hasta necesaria en ocasiones para que el resto del equipo modifique comportamientos y se estimule en resolver los problemas. Entonces, recordemos que tomar decisiones suena algo con mucho peso, con mucha responsabilidad, pero muchas veces es decisiva para poder evitar un conflicto o dar una solución frente a ello. Bien, las personas, muchos de los conflictos que tiene que resolver un líder se dan entre las personas que forman parte de su equipo. Un buen líder debe conocer a la gente con la que trabaja y debe saber estimularla para que resuelva con los medios disponibles sus problemas. Pero los roces y la competitividad suelen estar presentes y es tarea del líder saber cómo manejarlos y sobre todo cómo satisfacer las necesidades de todas las partes generando valor a la organización. Probablemente muchos de ustedes aquí han visto o han podido percibir ciertas conductas no justas, o bueno, que ustedes la interpretan como no justas o no equitativas de parte de un líder para las personas que lidera, ¿no? Y muchas veces esa es la fuente de la mayoría de conflictos que existen en una empresa, en un área, en un departamento o en una gerencia, ¿no? Esa poca, digamos, esa poca percepción de justicia que hay al resolverse los problemas, o cómo hay ciertas preferencias por unos trabajadores y no por otros, ¿no? Entonces, aquí es necesario que el líder sea una persona imparcial, pero también que conozca todos los aspectos positivos y a mejorar de cada uno de los integrantes de su equipo. Un líder también debe tener visión de futuro, es decir, un líder debe mostrar un horizonte saludable y esperanzador para que todos puedan avanzar de manera personal y colectivamente hacia las adversidades, ¿no? Además, el líder tiene que anticiparse a los acontecimientos y tiende a evitar los conflictos antes que tener que solucionarlos. Y eso es algo muy importante, ¿no? En una empresa, el objetivo principal no debe ser tanto solucionar un conflicto como anticiparse a los mismos para justamente evitar todo aquello que implica que se genere un conflicto mismo, ¿no? Entonces, la tarea de anticiparse, de prever, es uno de los grandes desafíos que debe tener toda empresa. Bien, la prevención e intensificación del conflicto. Un buen líder debe saber prevenir los conflictos potenciales y diferenciar el grado de intensidad y gravedad de cada uno al producirse. No es lo mismo, por ejemplo, un roce entre dos compañeros de trabajo que una fuga de información de la empresa propiciada por algunos compañeros del equipo, ¿no? Son situaciones diferentes. Es por tanto que el líder debe ser especialista en detectar qué tipo de molestias y daños pueden esclarecerse. Es decir, si dentro del grupo hay malos entendidos, incomodidad, insatisfacción, tensión, accidentes, crisis, entre otros aspectos. Bien, a ver. Bien, para terminar esta parte de liderazgo, entonces, el liderazgo en una organización debe saber prevenir el conflicto, diagnosticarlo a tiempo y recetar los tratamientos adecuados. Pero para poder actuar con efectividad se requiere asumir una serie de competencias emocionales, como lo es el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, la empatía, que es esencial en las relaciones humanas. Y además, contar con buenas condiciones de trabajo que le permitan ejercer su liderazgo. Y esto es algo clave dentro de, bueno, de todo el diplomado que ustedes han visto, ¿no?
Y cuando hablamos de riesgos psicosociales, ya sea hablemos de estrés, de acoso, de conflicto laboral, de insatisfacción, entre otros, recordemos que más allá de las buenas intenciones que puedan tener los mandos, los líderes en una empresa, lo que va a prevalecer, o mejor dicho, la piedra angular en la que debe sostenerse toda empresa es en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, ¿no? Cuando se tienen las mejores condiciones de trabajo, se puede ejercer un mejor liderazgo. Cuando hay buenas condiciones de trabajo o condiciones organizacionales, se puede prevenir mejor el conflicto, ¿no? Entonces, más allá de las características que pueda tener un líder o cómo los directivos tratan de gestionar un conflicto, siempre se debe priorizar el mejoramiento o la optimización de las condiciones de trabajo. Bien, vamos ahora a ver el tema de la intervención de los conflictos y entornos saludables del trabajo, porque eh, hay una relación muy directa entre la prevención de los conflictos y el mejoramiento o sí, el mejoramiento de los entornos saludables de trabajo. Bien, vamos a ver ahora la actuación frente a los conflictos. Como ustedes pueden ver en este diagrama, que es bastante sencillo, ¿no? Tenemos aquí una escalera que va desde la prevención, la resolución y la contención, ¿no? Nuestro conflicto va a pasar por todas estas etapas. La idea es que nosotros podamos contener, o mejor dicho, prevenir el conflicto en su primera etapa. Y como ustedes se dan cuenta, mientras que el conflicto menos se resuelve, la dificultad va a ir creciendo y eso también va a ser más complejo en su intervención, ¿no? Entonces, la dificultad para resolver un conflicto o mediar ante un conflicto laboral aumenta según pase el tiempo de vida del propio conflicto. Cuanto antes se tomen las medidas para solucionar el conflicto, más fácil será la intervención en el mismo y se evitará que el conflicto sea negativo o destructivo. Ante la aparición de pequeñas tensiones, es el momento de aplicar las medidas preventivas para que el conflicto no derive a un problema mayor. Si esas pequeñas tensiones no se han resuelto, el problema irá creciendo y las medidas preventivas ya no serán eficaces. Es aquí cuando hay que resolver el conflicto utilizando otros métodos, ¿no? Como son la mediación, la negociación, entre otros. Llega un momento en el que el conflicto es tan grande que estalla y crece de forma exponencial, generando daños a la salud de las personas implicadas, manifestándose en síntomas de ansiedad, depresión, insatisfacción, entre otros, ¿no? En ese momento, la solución de conflictos será mucho más difícil porque las personas afectadas eh, van a necesitar mayor apoyo psicológico, pero también los problemas se van a acrecentar. Bien. Eh, la actuación frente a los conflictos, ¿no? Cuando aparece un conflicto, ¿no? Es en esas primeras fases del conflicto en las que se nota que en el ambiente hay una tensión latente. Se prevé y se debe prevenir para que el conflicto no se haga disfuncional. Pueden ser situaciones muy simples, ¿no? Las causas de este conflicto, como son la mala comunicación, el liderazgo ineficaz, una distribución irregular de tareas, jornadas largas de trabajo, entre otros. Em, Entre otros, sí. El conflicto entonces evolucionará si alguna de las partes eh, da un matiz diferente al que realmente tiene o si actúa de manera pasiva asumiendo la orden sin dar su opinión o si se impone un punto de vista, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la aparición del conflicto declarado. Las empresas o la empresa debe afrontar el problema desplegando estrategias para solucionar el conflicto. Lo ideal es analizar las necesidades, frustraciones de ambas partes, ofreciendo igualdad de intereses en escuchar los problemas e imparcialidad. Además, se debe fomentar un trabajo en equipo y respeto hacia la otra parte, aunque no se coincidan en los pensamientos. Según las causas del conflicto, se pueden plantear mejoras en la organización de las tareas, en la conciliación del trabajo-familia, potenciar las comunicaciones internas, entre otros, a fin de promover una cultura de trabajo positiva.
Bien. Para analizar entonces, disculpen. Y ahora sí están así, ya, listo. No estaba el gráfico completo. Para analizar entonces los conflictos hay diferentes métodos, bueno, modelos para poder realizarlo. Este es uno de ellos porque me parece que es el más sencillo y bueno, es también el que va pues más directamente al meollo del problema, ¿no? Una de las herramientas más conocidas para el análisis de los conflictos es el modelo de la cebolla, que fue realizado por Simon Fisher en el año 2000. En esta se trata de saber y analizar lo que están diciendo las partes del conflicto y se busca conocer qué intereses y necesidades existen debajo del discurso. El esquema, como ustedes pueden verlo, se presenta como tres círculos colocados sucesivamente uno dentro del otro, ¿no? Y vamos a ir desde la capa más exterior hasta la capa más interna. Un punto relevante es notar que a medida que nos acercamos al centro, la sinceridad requerirá, mejor dicho, la sinceridad requerida es mayor. En la capa exterior de la cebolla es donde se ubican las posiciones, que son las demandas públicas, lo que las partes dicen que quieren y cómo se presentan ante el conflicto. Es la solución que cada uno ve. Luego tenemos en la siguiente capa, viene la capa que representa los intereses de las personas, lo que las partes realmente desean lograr o lo que motiva su posición. Son las razones detrás de sus demandas, es decir, lo que realmente se quiere lograr y satisfacer. Y finalmente, en el centro de la cebolla, que equivale al núcleo del problema, se encuentran las necesidades profundamente humanas que las partes quieren satisfacer. Son requisitos fundamentales, esenciales e innegociables para las partes. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo para poder entenderlo, ¿sí? Bien, entonces tenemos el conflicto tal como lo presentan las personas, ¿no? En la, en la primera capa de posiciones vemos que ha surgido un conflicto. Los trabajadores de una empresa, de un área en específico, exigen salir a su hora mientras que el gerente de esa área reclama por el cumplimiento de reportes diarios y por eso justifica que las personas deben quedarse hasta que terminen estos reportes. Entonces, esto es lo que cada parte, ¿no? Identifica su problema y también te da la solución. En este caso, los trabajadores realizan su trabajo, pero ellos quieren salir a la hora que les corresponde, mientras que el gerente nos indica que se debe cumplir con los reportes diarios. En cuanto a los intereses, es decir, cada parte, qué cosa desea lograr, vemos que los trabajadores quieren salir a su hora para evitar el tráfico y llegar a tiempo a su casa, mientras que el gerente lo que busca es alcanzar indicadores de cumplimiento, ya sean semanales, mensuales, trimestrales, ¿no? Que son indicadores em, que se les ha puesto como objetivo y él quiere alcanzarlos. Entonces, como vemos, el interés de cada grupo es muy diferente. Por un lado, los trabajadores quieren priorizar pasar el tiempo en casa, el tiempo que les corresponde, obviamente, mientras que el gerente lo que quiere es alcanzar estos indicadores u objetivos trazados. Pero si vamos ya al propio núcleo del problema, es decir, vemos cuáles son las necesidades de cada de cada una de estas partes, vemos que los trabajadores quieren llegar a casa, bueno, por temprano o a su hora como les corresponde, porque necesitan tener un equilibrio de su trabajo y de su vida personal. Y esto es un derecho que no se le puede negar a nadie, ¿no? Entonces, realmente cada trabajador tendrá una realidad personal en la cual necesita brindarle este tiempo fuera del trabajo para poder dedicarlo, ¿no? Mientras que el gerente necesita sentir estabilidad laboral y reconocimiento por su desempeño, ¿no? Ya que este reconocimiento no solamente es... va a aumentar su motivación y satisfacción, sino que también va a ponderar su estabilidad en esta empresa, ¿no? Entonces, como vemos, las necesidades de una de las partes son diferentes, ¿no? Lo que comienza como un aparente cumplimiento del derecho de los trabajadores de salir a su hora, en verdad se traduce en el núcleo de la problemática como esa necesidad de poder tener una vida propia, ¿no? Una vida personal fuera del trabajo, ¿no? Y el gerente que en apariencia solamente quiere que se cumplan los reportes diarios, lo que quiere es
reforzar o sentirse más estable en el trabajo y esto lo va a cumplir siempre y cuando tenga este reconocimiento por los indicadores que vaya a alcanzar, ¿no? Entonces, es así como se hace el análisis del conflicto de acuerdo al modelo cebolla, ¿no? Este PPT, no se preocupen, si es que ya no lo han colgado, me imagino que hoy lo van a hacer porque se va a realizar un trabajo utilizando justamente este modelo. Como ustedes ven, no es difícil. ¿No? Pero sí requiere que uno preste atención a los casos que nos van brindando para poder desarrollar. Bien, en las estrategias, para poder tener estrategias de intervenir el conflicto, tenemos tres formas para poder ver un conflicto. Ya lo hemos visto anteriormente en la clase anterior, pero vamos a hacer, digamos, una recapitulación del mismo, ¿no? Lo primero es analizar el conflicto por niveles, ¿no? Es decir, si está a un nivel intrapersonal, que es el conflicto de la persona consigo misma frente a una situación específica, el interpersonal, que se da con otra persona, el intragrupal, que son dos grupos eh, que forman un área mayor o intergrupal, ¿no? Dos grupos que son quizá interdependientes y entran en conflicto. Luego tenemos el análisis del conflicto por su naturaleza, ¿no? Aquí vamos a ver que el conflicto puede presentarse por un tema de valores, es decir, cada parte quiere que predomine en aquello en lo que ellos creen o los valores que tienen, ¿no? Por ejemplo, valores de la empresa en oposición a los valores del trabajador. Cuando un trabajador se da cuenta que en la empresa en la que trabaja no se prioriza que se cumplan la jornada de trabajo como está establecida, sino que, digamos, las horas extras no son opcionales, sino que son obligatorias, ¿no? Entonces aquí el trabajador entra en un gran conflicto por aquel valor que tiene la empresa de que uno tiene que basarse en la exigencia y en el cumplimiento de las tareas, pero por otro lado, él tiene también este valor de que debe respetar su vida personal. Luego tenemos los conflictos generados por los derechos, es decir, cada una de las partes va a querer que prevalezcan sus derechos, ¿no? Por ejemplo, el conflicto por no respetar los derechos laborales, ¿no? Yendo al mismo ejemplo anterior, un trabajador entra en conflicto porque tiene que quedarse más del tiempo de la hora de su jornada laboral y también se pregunta, ¿no? Pero es mi derecho tener que salir a mi hora y también decidir si yo quiero hacer o no horas extras, ¿no? Entonces también aquí se genera otro conflicto. Y el conflicto generado por los intereses, ¿no? Es decir, cada parte qué es lo que desea o necesita, como por ejemplo el conflicto por falta de oportunidades de crecimiento, ¿no? Trabajadores que están en una empresa, ¿no? Y consideran que a pesar del esfuerzo que realizan, no hay, digamos, un reconocimiento meritocrático o las promociones laborales no necesariamente son las más justas, ¿no? Bien. Y luego tenemos también el análisis del conflicto por su estructura, que también lo vimos la semana pasada, ¿no? Incluso se desarrolló con este caso que vimos. Aquí vamos a valorar el conflicto lo vamos a seccionar de acuerdo a sus protagonistas y a la situación misma, ¿no? Entonces, primero identificaremos a las personas, ¿no? Quiénes están involucrados y qué papel juegan, cuáles son los protagonistas principales, cuáles son los personajes secundarios, ¿no? Y cuáles son los roles dentro del conflicto. El problema es la causa del conflicto, es decir, los puntos de enfrentamiento, ¿no? Ante un conflicto es necesario reconocer cuál es la, di- la diferencia esencial y distinguirlos de los secundarios. eh, Como por ejemplo, ¿no? Tenemos un conflicto que se da porque quiero que se respeten mis derechos y muy aparte hay otros o micro conflictos, ¿no? que se dan por un tema, qué sé yo, de prejuicios, de estigma, estereotipos, entre otros, ¿no? Como vimos en el caso recuerdo este caso en el que este señor quería ascender, pero al final la promoción se la dieron a su compañera, ¿no? Y él consideraba que esto era injusto porque él tenía mucho más tiempo en la empresa, ¿no? Y sin embargo, este era el conflicto principal, pero después
en una forma, digámoslo así, de ese trabajador, de darle un sentido a por qué él no había sido promocionado, comenzaba a ejercer cierto tipo de conductas sexistas con su compañera, ¿no? Porque él consideraba que ella pudo ascender porque era mujer, ¿no? Y porque probablemente el hecho de ser mujer le daba ciertas ventajas para poder promocionarse, ¿no? Entonces el conflicto ahí no es tanto esta conducta sexista, que también en verdad lo es, sino que el conflicto central sería acá esta percepción de injusticia que tiene el trabajador por no haber ascendido a pesar de sus años de antigüedad, ¿no? Entonces, en un mismo conflicto encontraremos un problema central y también un problemas secundarios. Y también podemos analizar el conflicto por su proceso, ¿no? Es el desarrollo o curso del conflicto, ¿no? El conflicto, recordemos, es dinámico, pues depende de las relaciones humanas, por eso tiene diferentes etapas, ¿no? Puede ser el preconflicto, la confrontación, crisis, resultado, entre otras, ¿no? El conflicto no siempre, o mejor dicho, nunca es estático, sino que siempre va cambiando y por lo general, si es que no se resuelve, cambia hacia peor, ¿no? Nunca es que mejora solo, siempre va empeorando, ¿no? Entonces, lo que comienza por algo pequeño, que es la disputa o la diferencia, mejor dicho, entre dos compañeros, y si eso no se interviene en el tiempo, puede ir convirtiéndose en una bola de nieve que puede terminar en algo peor. Bien. Con respecto a las estrategias de intervención del conflicto, una vez que el conflicto ya es totalmente visible, las medidas preventivas no sirven para la solución de esos problemas, así que se debe resolver buscando intereses comunes y negociando ambas partes mediante diferentes estrategias. Probablemente ustedes ya han visto esas estrategias, si es que alguna vez llevaron psicología social, ¿no? Estas formas, digámoslo así, de resolver el conflicto son muy propias y muy estudiadas de la psicología social, ¿no? Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista más laboral. Bien, la estrategia más conocida es la negociación, ¿no? Que es algo tan sencillo como que las partes de cada conflicto implicadas resuelven los conflictos de manera directa, ¿sí? La mediación son las partes implicadas, cuentan con la ayuda de una tercera persona que es neutral e imparcial. Si esa persona, ese tercero, no propone ni toma decisiones diferentes a las propuestas por los implicados en el conflicto. El papel del mediador es facilitar el diálogo, la empatía y saber escuchar a ambas partes implicadas a fin de que busquen alternativas de solución al conflicto que puedan satisfacer sus necesidades e intereses, ¿no? Entonces, aquí vamos a contar con un mediador que no va a tener mayor implicancia en cuanto a las opciones de solución, sino que va a ser el puente, digamos así, de comunicación entre esas dos partes. Luego tenemos la conciliación, ¿no? Donde también existe una tercera persona. En este caso, esa tercera persona sí puede proponer alternativas de solución que pueden ser aceptadas o no por ambas partes. Esta alternativa debe ser lo más justa posible y por lo general en la conciliación se trata de buscar que el conciliador sea una persona imparcial, justa y que tenga, digamos así, la aprobación de ambas partes. Y por último tenemos el arbitraje, donde también existe la presencia de una tercera persona. Y en este caso, esa tercera persona sí tiene la capacidad de tomar una decisión referente al conflicto y no existe autonomía de las partes en relación con el resultado del arbitraje. Es decir, una vez que el árbitro toma una decisión, para resolver el conflicto, las partes implicadas no pueden modificar ni negociar el resultado final. ¿Cuál de estas cuatro estrategias se usa más o digamos es la predilecta en los casos de conflictos laborales? Definitivamente es negociación, ¿no? Mediación, conciliación y arbitraje ya se ve en otros aspectos, sobre todo conciliación y arbitraje en otros aspectos más legales. Así que vamos a ver el tema de la negociación. Bien, por lo general el término negociación se asocia a temas trascendentales como pueden ser convenios, compra y venta de empresas, entre otros. No obstante, un proceso muy similar se da en las relaciones diarias
de directivos y líderes con personas de su organización, a quienes no pueden imponer sus criterios y cuya resolución conjunta de problemas es fundamental. Las crecientes demandas que las organizaciones han de satisfacer para adaptarse a las exigencias de clientes y trabajadores, junto a las crecientes exigencias de competitividad, exigen continuamente negociar y renegociar nuevos acuerdos internos dentro de la organización. Es decir, la negociación no es algo nuevo que se da entre los directivos o los líderes y los trabajadores, sino que es una de las estrategias que más se utiliza para negociar dentro de la empresa, pero también de la empresa con sus clientes y de la empresa con otras empresas. Lo que quiere decir que dentro de una organización deben saber identificarse, que cada uno de los líderes tenga esta cualidad desarrollada. Los directivos y líderes deben actuar como promotores del cambio, requiriendo el apoyo, las ideas y el compromiso de los trabajadores, ¿no? En las negociaciones internas, no alcanzar un acuerdo o no llegar a una solución eficaz puede acarrear grandes costos, tanto para las partes implicadas como para la organización. Las personas están relacionando las personas están reclamando que se tenga en cuenta su opinión acerca de cómo desempeñan su trabajo y quieren sentirse más involucradas en la organización del trabajo. Por ello, las personas con responsabilidades grupales han de negociar cada vez más, tanto con sus colaboradores como con sus superiores, involucrándolos en el tema de las decisiones. Y la confianza y la competencia a la hora de negociar se desarrolla mediante la incorporación de nuevos enfoques y la reflexión tras cada nueva experiencia. Después de cada negociación, es importante revisar cómo se ha llevado a cabo y qué ha funcionado y qué no, y cómo podría haberse hecho algo diferente. Este espíritu autocrítico es fundamental para el proceso de aprendizaje. Entonces, después de cada negociación, siempre se tiene que aprender algo. Si fue la mejor opción, por qué se descartaron las otras que también se tenían dentro de la lista, ¿no? Y qué se puede aprender de cada una de ellas. Bien, vamos a ver ahora los estilos de comportamiento en el conflicto y su negociación. Vamos a ver que no existe un solo tipo de negociación, sino que esta va a depender de dos aspectos fundamentales, de la asertividad en los objetivos y necesidades y del espíritu de cooperación, ¿no? Esta es una forma, digamos así, de entender la negociación. Estos dos aspectos, los objetivos y necesidades y la cooperación, van a tener un juego muy importante en cómo se va a ir negociando. Bien, tenemos entonces 5 tipos de negociación. Vamos a ver primero la negociación competitiva. Es cuando se intenta satisfacer las propias necesidades en detrimento de las de la otra parte. Es útil cuando el resultado es crucial y la relación a largo plazo es importante, ¿no? Esa negociación se va a identificar con la frase yo gano, tú pierdes. Por ejemplo, cuando una empresa eh, tiene que negociar las compras de un gran impacto económico con otra empresa, ya sea las compras de maquinarias, servicios, licitaciones, entre otras, ¿no? Entonces la empresa pondrá sus condiciones para poder obtener ese tipo de servicios. Luego tenemos la negociación colaborativa. Es cuando todos buscan satisfacer sus necesidades a través de una discusión abierta y sincera. Es la que debe prevalecer para alcanzar los logros exitosos, para crear valor y fortalecer las relaciones de confianza, ¿no? Se rige bajo la frase yo gano, tú ganas, ¿no? Por ejemplo, negociar plazos de entrega de resultados entre dos áreas interdependientes para asegurar la calidad y el cumplimiento con el cliente, ¿no? Luego tenemos la negociación evitativa o evasiva. Es cuando se trata de evitar el conflicto sin implicarse en su resolución. El negociador percibe que negociar conlleva un daño mayor que no hacerlo, por lo que decide no afrontar el conflicto. Por ejemplo,
Una empresa decide no demandar a un cliente que ha incumplido alguna cláusula del contrato porque los costos legales pueden ser mucho más altos, ¿no? O aplazar una discusión salarial con los trabajadores porque habrán cambios debido a la incertidumbre del mercado, ¿no? Entonces, el conflicto se evita eh, porque las personas que lo hacen consideran que puede haber un daño mayor. Y la frase que lo identifica es yo pierdo, tú pierdes. Luego tenemos la negociación acomodativa. Es cuando lo que se persigue es mantener las relaciones armoniosas, dando respuesta a las necesidades de los otros frente a las propias. El negociador cede total o parcialmente sus intereses actuales para ganar la confianza de la otra parte o priorizar la relación a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, un trabajador acepta las condiciones de su contrato de trabajo con los cuales no está muy de acuerdo porque le van a extender este contrato, ¿no? Ya no será de 6 meses ni de tres, sino será de 1 o 2 años, ¿no? Entonces aquí la persona cede eh, porque, bueno, considera que es mejor tener un contrato de 1 año que solo de 3 meses o de 1 mes. Bien, y finalmente tenemos la negociación de compromiso. Se pretende que cada parte eh, comparta algo de valor, existiendo cierto equilibrio de poder. Ambas partes van a ceder sus posiciones iniciales para alcanzar un punto medio aceptable, priorizando un acuerdo rápido sobre la maximización del beneficio individual. Se basa en la confianza mutua y la búsqueda de una solución justa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que puede ser un trabajador que solicita un aumento salarial del 60%, pero la empresa le ha indicado que solamente puede aumentarle el 20% de su salario actual. Después de muchas negociaciones, llegan a una conclusión, o mejor dicho, llegan a un acuerdo en la que ambos han cedido una parte. Finalmente, se le aumentará, el aumento que se le va a brindar a ese trabajador será del 40%. Entonces, no 60%, no 20%, pero han llegado, digamos, a un equilibrio con el 40%. La diferencia entre la negociación colaboradora y acomodativa es que en la colaboradora hay un acuerdo en la que ambas partes van a ganar. Mientras que disculpen, entre la negociación entre la colaboradora y la de compromiso es que en la colaboradora ambas partes van a ganar, mientras que en la de compromiso ambas partes tienen que ceder algo, es decir, ambas partes tienen que perder algo para poder, digamos, encontrar un balance y llegar a un acuerdo. ¿Sí? Bien. Y bueno, finalmente vamos a ver el tema de gestión de conflictos en la empresa. Normalmente cuando hablamos de que se generen entornos saludables en las empresas, hay muchos consejos que se dan, pero que finalmente a veces no están tan acordes a la realidad de las soluciones, ¿no? Es decir, yo puedo tener en mi empresa 1000 protocolos para prevenir los conflictos o para actuar frente a los conflictos, protocolos de seguridad y salud en el trabajo, protocolos para prevenir el hostigamiento sexual, el acoso psicológico y otras medidas, ¿no? Pero en realidad, como se previenen o como, mejor dicho, se potencia los entornos saludables de trabajo es mejorando las condiciones organizacionales o aquellas condiciones que se han identificado que pueden ser mejorables, ¿no? Entonces, una de las primeras medidas para poder gestionar los conflictos en la empresa y mejorar el entorno de trabajo es prevenir los conflictos, ¿no? Resolviendo quejas para que no se conviertan en conflictos sobredimensionados. Además, resolver los problemas rápidamente, lo más rápido posible, afrontando las quejas desde su inicio. También mejorar las condiciones de trabajo y el entorno laboral. Si yo solicito a mi personal que trabaje de manera eficiente, manteniendo los indicadores que estoy buscando, pero que si no brindo las herramientas necesarias, las condiciones ambientales necesarias, o no hay un liderazgo, o yo sé que el liderazgo flojea por ahí, entonces no se puede esperar una
óptima respuesta del personal, porque también las condiciones en las que trabaja hace que este personal tenga que hacer ciertos ajustes para poder tratar de cumplir con aquello que se le solicita. También crear y fomentar la confianza entre compañeros, lo cual muchas veces se logra cuando los líderes son equitativos y son justos frente a la resolución de problemas. Bueno, mejorar la toma de las decisiones, no solamente involucrando a los líderes, que son los que realmente deciden, sino también dándole la libertad y autonomía a los trabajadores para que puedan indicarte qué se puede mejorar, qué se puede optimizar, cómo se puede hacer esto o qué se debe eliminar de sus procedimientos de trabajo para hacerlos mucho más ágiles. Y bueno, fomentar la participación de los trabajadores, ¿no? Que es, digamos, una de las tendencias de muchas empresas, al menos en el papel, ¿no? De que los trabajadores sí participan, pero en la realidad muchas veces no lo hacen, ¿no? Y no se considera eso. Y recordemos que quien mejor conoce su puesto laboral siempre es el trabajador, ¿no? Un trabajador conoce lo bueno, lo malo y lo feo de su trabajo, ¿no? Y probablemente sea la persona que pueda brindar mejores ideas para la mejora, o la optimización de estos puestos laborales. Bien, entonces vamos a realizar el análisis del caso de la tarea 2. Eh, en este caso, la peculiaridad es que es un único caso, pero ustedes van a poder identificar diferentes conflictos. La idea es de que a partir de la pregunta 2 y 3, ustedes trabajen con un solo conflicto de los varios que van a identificar. Escogen uno y hacen, bueno, la resolución del análisis que se les está solicitando en cada uno de ellos. ¿Sí? Para esto, bueno, dentro del Word voy a colocar entonces las láminas que ustedes van a necesitar, ¿no? El tema del modelo de la cebolla, también el tema de la negociación, así que vamos a ver esto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? No, Ya, listo. A ver, me esperen un momento entonces para teacher. enviarles, sí, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Mm. Ya, listo. Entonces vamos a armar dos grupos para que puedan enviarme los trabajos, ¿sí? Por el chat voy a enviarles el Word para que ustedes lo puedan ver. Por favor, me confirman si pueden abrirlo. A ver, ya, se los envié. Por favor, indíquenme si pueden abrirlo, si pueden acceder a él. A ver. ¿Pueden acceder, chicos? Sí, ya, listo. Bien, entonces voy a armar los grupos y por favor tenemos hasta las 8:40 para poder resolverlo. O sea, tenemos media hora, ¿sí? Voy a armar los grupos. 8:40 volvemos a la sala y hacemos la exposición, ¿sí? Bien, a ver, vamos a ver entonces a los grupos. Profesora, iba a mandar el PPT o lo he puesto en WhatsApp. Ah, sí, ya, también hoy te lo envío entonces, hoy te lo envío. Ya, a ver. Pero lo voy a enviar antes de- Ya, listo. Ya, listo. Pero igual, si tuvieran alguna dificultad para ver el PPT, les he colocado en el documento de Word, les he colocado las láminas que ustedes van a necesitar. Bien, chicos, entonces volvemos a las 8:40, ¿sí? A ver.
Bien, chicos, entonces ya volvimos a sala. Ya, Espérenme un momento para ver, siempre me olvido cómo, a ver, cómo optimizar. Ya, para que ustedes puedan compartir ah, la resolución de su caso. Mm, ah, mm, 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 mm. Ya, a ver, ahí por favor, alguien puede hacer la prueba si puede compartir ya su documento. ya vamos a hacer la prueba. A ver, Enviar una solicitud, le voy a enviar una solicitud. ya, entonces está bien. Ella tiene que Ya, sí, activar. listo, ya. Sí, te creo que permitir, María. Ya, compartir. Sí puedes compartir, ¿cierto? Sí, al parecer sí. Ya, listo. Bien, chicos, antes de empezar, ya que María está compartiendo, vamos a empezar por el grupo de María. ¿Ya? Bien, pero antes de empezar, antes de que ustedes comiencen con su exposición, indicarles que este caso que ustedes han visto es un caso real, ¿sí? No es un caso inventado. Es un caso que a mí me sucedió hace algún tiempo, ¿no? Y que justamente con el tema de las elecciones me hizo recordar este caso. Por eso lo coloqué, porque para poder ver, ¿no? Cómo son las dimensiones de un conflicto y que generalmente los conflictos no son tan sencillos, digamos, de resolver porque en el trabajo, en la experiencia diaria, todas las áreas están interconectadas, son interdependientes, ¿no? Entonces, no es tan fácil como decir, bueno, esta persona tiene la culpa o esta área que se haga responsable, ¿no? Por lo general es una secuencia de situaciones que van sumando y que de pronto esto conlleva, ¿no? A un conflicto o conlleva pues a una dificultad o una complejidad en el trabajo mismo, ¿no? Bien, entonces espero que hayan podido, espero haber sido clara con la redacción, ¿no? Del caso. No sé si todos ustedes han trabajado antes en una entidad pública, pero a mí me parece muy sustancioso y beneficioso los casos que hay en las entidades públicas, porque uno puede entender cómo funcionan muchas veces las cosas, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho de la entidad pública, con la casuística que te brinda, ¿no? Puedes ver muchas veces cómo se forman los problemas, los conflictos, cómo las condiciones de trabajo impactan en las personas, ya sea de manera positiva o negativa, ¿no? Entonces siempre se va a encontrar mucho, pero mucho material para poder analizar. Bien, entonces empezamos con el grupo de María, Oscar y Lina, ¿sí? A ver, chicos, entonces cuando ustedes estén listos. Ya, profesora. Mire, nosotros hemos interconectado la información, o sea, Ujú. todos hemos participado, y en los conflictos identificados en el caso, vemos varios, Ya. desde la sugerencia de desarrollo humano contra la sugerencia personal por las fallas de Ujú, evaluación curricular y la falta de visibilidad de los documentos, derivaron en una ujú, constatación. También correcto. el conflicto sindical, donde le pide los sindicatos, mandan una solicitud de recursos humanos por el cambio y toda la situación que ha pasado solicitando una anulación. El conflicto de liderazgo y condiciones de trabajo, ¿no? Emilia contra su gerente, debido a la manera que le habla a ella, pues, ¿no? Y o sea, minimiza su trabajo, ¿no? Y después también el conflicto de operativo organizacional, los analistas contra el comité de selección, ¿no? Que le mandaban y le cambiaban, hacían una cosa y ellos le mandaban decir, no, ahora haz esto, por diferente manera, ¿no? Y afectaban pues su horario de trabajo y su motivación, ¿no? Sus directivas las cambiaban. Y el conflicto de los postulantes y la institución, ¿no? La desconfianza de los trabajadores, ¿no? Que habían postulado por la situación que al finalizar retrocedieron el proceso de selección, ¿no? Esos son los 5 conflictos que hemos encontrado. Ujú, muy bien. Después, analizar el análisis del conflicto seleccionado,
Vivo pertinente fue el enfrentamiento entre la sugerencia de desarrollo de Emilia y la sugerencia personal de Carlos, ¿no? Por las fallas del legajo web. El nivel de conflicto, ¿no? Ya que ya eran dos enfrentamientos, si bien siendo la misma organización pero diferentes unidades, entonces es un conflicto intergrupal por la interacción de Emilia y Carlos, ¿no? Representan a dos unidades orgánicas y es más, también al equipo pues, de Emilia también, ¿no? La situación que se está viviendo. Ahora, el análisis por estructura. Las personas que participan, Emilia de Desarrollo Humano y Carlos. Y el comité como de selección, ¿no? El problema central, la vulnerabilidad y la fallas técnicas de la plataforma digital de legajo, ¿no? Que permitieron alteraciones posterior al cierre y ocultaron información crítica a los analistas. Al finalizar, invalidaron el trabajo realizado, ¿no? Porque anularon. El curso de conflicto, el crítico, el conflicto ya había estallado, hubo una confrontación directa para ocupar a una y a la otra parte. Y ya ha forzado a tomar una decisión drástica de anular el proceso, ¿no? O retrocederlo, lo cual ha afectado a los terceros, o sea, a los postulantes. Y bueno, del modelo cebolla, las posiciones, lo que quieren el desarrollo humano, el proceso falló por culpa del sistema que maneja el personal y personal dice, nosotros cumplimos con la entrega de la plataforma, los errores son de revisión. O sea, cada una, nadie quiere ver cuál es la situación real, ¿no? Sobre los intereses, lo que buscan es evitar la responsabilidad administrativa por la anulación, reproceso del concurso y proteger la reputación cada uno de su área, ¿no? Y las necesidades, lo que deben de satisfacer, la seguridad jurídica de procesos, así como los procedimientos, ¿no? Las herramientas tecnológicas fiables y los reconocimientos del esfuerzo laboral. En el caso de Emilio, proteger a su equipo del agotamiento. Por la situación que le decía que cambien, por el trabajo de las horas, más. Y bueno, ¿cómo negociaríamos el conflicto? Habíamos estado, no sé si Lina puedes comentarlo o yo sigo. Ya, yo sigo. Porfa, coméntalo porque hay bulla Ay, donde ay, estoy. ya, bueno, habíamos revisado, ¿no? Rápidamente, o sea, acá sí nos falta un poco de tiempo, que se aplicaría una negociación colaborativa, ¿no? Ganar, ganar. Separando las personas, o sea, tratar de que todo se mejore, ¿no? Si bien es cierto, ya pasaron todo este tipo de cosas, pero mejorar en lugar de buscar los culpables, se enfocaría en la mesa de trabajo, la vulnerabilidad del sistema, este, respecto al fallo técnico, ¿no? Que compromete la meritocracia, ¿no? O sea, buscando una solución que nos va a validar para todos los demás procesos, ¿no? Bueno, solicitar un informe de auditoría sobre el sistema de ambas sugerencias para determinar los hechos de las 8 personas que pudieron ingresar, ¿no? Búsqueda de beneficios mutuos, críticos objetivos, el protocolo de blindaje digital para un nuevo proceso, y esto satisface la necesidad del personal de tener un sistema claro y las necesidades de desarrollo para no repetir el trabajo. Gestión de la comunicación del conjunto curricular del conjunto que asuma responsabilidades como la gerencia de recursos humanos, evitando exponer las fricciones internas de los sindicatos, lo cual reduce la presión política sobre ambas sugerencias, ¿no? Y bueno, nunca olvidar siempre el reconocimiento al equipo de trabajo, ¿no? Las horas extras que han ellos, compensándolas para los analistas para restaurar la motivación antes de reiniciar la revisión curricular. Eso es todo. Muy bien con el análisis, chicos. Solamente le aumentaría ahí que dentro de las consecuencias de estos conflictos que han aparecido, también Sí. está el tema del costo económico. Ah, claro, sí, tienes Sí, razón. porque estos 16 Ya. analistas fueron contratados solamente para eso, ¿no? Para esa etapa del proceso, ¿no? Y esto involucra mucho dinero, ¿no? Sí, dime, Oscar, ¿quieres hacer algún comentario, algún aporte? Sí, buenas noches con todos. A manera de aporte, bueno, yo trabajo para una institución pública
¿no? Y sí, se ve, digamos, lamentablemente, ¿no? A veces estos conflictos entre diferentes áreas y bueno, a manera un poco de comentar, a mi parecer, cómo se puede evitar, y es algo tan sencillo, a mi parecer, ¿no? Es trabajar en equipo, ¿no? Lamentablemente, las áreas a veces que existen en una entidad pública trabajan como si fuera islas, Ujú. cada uno por su lado, ¿no? Entonces, pero no hay trabajo de coordinación previo que justo evite, digamos, que ocurran, como ha manifestado usted, este caso, que es real, ¿no? Entonces, por los años que yo ya tengo trabajando en la entidad pública, he visto eso que sucede realmente y una de las cosas por las que sucede es porque a veces no, repito, trabajan en equipo, ¿no? Las cabezas, las áreas y se deja de lado también la opinión de las personas que están por debajo, ¿no? Que somos a veces quienes conocemos, como usted bien ha Ujú. mencionado, la realidad, los que vivimos el día a día, ¿no? Entonces tampoco no solicitan opinión, es lo que podría comentar, licenciada. Sí, muy buen aporte, Oscar. Sí, justamente yo, antes de que ustedes comenzaran con el análisis que han realizado, les indicaba que una de las grandes ventajas de trabajar en el Estado es que uno puede ver de todo. No, y cuando me refiero a de todo es que de todo, lo bueno, lo malo y lo que nunca se debe hacer en un trabajo, ¿no? Y sí, pues en el Estado, en muchas entidades muchas veces se trabajan por como islas separadas, no hay ese trabajo en equipo, pero también hay eh, la gente es muy reacia a asumir las responsabilidades, ¿no? Porque hay pues sanciones administrativas y otro tipo de sanciones, ¿no? Entonces se teme mucho eso y también otro es el tema de que muy pocos líderes toman realmente decisiones, ¿no? Así que es todo un mundo el tema de las entidades públicas, pero que definitivamente se puede aprender bastante también de lo que hay que hacer y también de lo que no se debe volver a repetir. Muy bien, entonces, muchas gracias, chicos. Continuamos con el siguiente grupo, que es el de Ana y de Fiorella. Sí, profesora, buenas noches. Yo Buenas voy a noches. exponer, voy a compartirlo ahorita Ya, con la pantalla. si puedes compartirlo o me mandas una invitación, quizá, si es que no está Mm, activado, a ver, configuración de uso compartida, porque no a ver, puedo ver. vamos a ver, compartir. ¿Tienes activado el icono de compartir? Sí, a mí sí me Sí, sale. A ver, le ah, estoy ya, listo, poniendo listo. como compartir. Ya, listo, listo. ¿Ahora sí lo ve? Ya, listo, ahora sí lo vemos. Ya. A ver, la primera pregunta. Ya. Bueno, la primera pregunta, bueno, ¿en cuántos conflictos identificamos? Con Ana hemos identificado Ujú, también cinco conflictos. Bueno, el primero, pues, es los sindicatos con la gerencia, ¿no? Porque ha habido varios cambios en los cronogramas ujú. y también hay desconfianza en el Confianza en el proceso, ¿no? proceso. Ajá. En las sugerencias, que es intergrupal, ya por los errores que han habido en la plataforma Legajo Digital, también hay los accesos indebidos y también la responsabilidad del proceso. El conflicto interpersonal es entre Emilia y, bueno, el gerente, que en este caso es Carlos, por la minimización de los problemas que Emilia pues lo expuso y por la falta de apoyo de la gerencia, ¿no? También hemos podido identificar, bueno, un problema en los analistas de selección, ya que de forma intragrupal hay desmotivación, hay sobrecarga laboral porque también se están quedando hasta las 2 de la mañana y hay confusión también en las tareas que tienen que realizar, ¿no? Y bueno, también un quinto que es dentro del proceso, que es más que nada estructural, ¿no? Por la mala planificación, los cambios constantes y también las fallas en el sistema digital. Muy bien. La pregunta 2 hemos escogido el caso del el conflicto de la sugerencia y la sugerencia de desarrollo humano y también la de sugerencia de desarrollo personal. El nivel de conflicto es un tipo de conflicto intergrupal ya que se involucran a dos áreas dentro de la organización que tienen pues funciones distintas pero interdependientes, ¿no?
Al momento de analizar la estructura del conflicto, en las personas principales está Emilia, que es la encargada de sugerencia de desarrollo humano, Carlos, de la sugerencia del personal y también el comité de selección. El problema actual, bueno, se están presentando las fallas técnicas en el legajo digital, en los accesos indebidos después de haber cerrado la plataforma y también la visibilidad incorrecta de la información, ¿no? Y también diferencias sobre quién es responsable de los errores del proceso, ¿no? En el curso del conflicto, pues inicialmente es latente por los problemas técnicos que no se visibilizaban al inicio, luego pasa a ser percibido porque los analistas empiezan a detectar las inconsistencias. Luego fue declarado, ya que hubo las quejas de los postulantes y hay justamente la confrontación entre las áreas. Y bueno, actualmente pues el nivel llega a nivel crítico, ¿no? Porque está afectando también a la credibilidad institucional, ya están interviniendo sindicatos y también se está retrotrayendo el proceso. Y en cuanto al análisis del método cebolla, acá, bueno, dentro de posiciones sobre lo que dicen, dentro de desarrollo humano, pues los errores vienen del sistema de legajo digital y en lo personal el proceso de evaluación no fue bien gestionado, ¿no? Dentro de los intereses, lo que realmente se busca, ¿no? Están pues evitando la responsabilidad por los errores y mantener el control sobre sus funciones, ¿no? Con respecto a cada área. Y en las necesidades, pues hay necesidad, por ejemplo, en clarificar bien los roles y las responsabilidades, necesidad también de tener procesos confiables y bien estructurados. También que la propia institución también reconozca, ¿no? Toda la labor que están llevando todo el personal. Y seguridad laboral también para evitar las sanciones al equipo, ¿no? En la tercera pregunta, en cómo negociaríamos el conflicto, pues con ANA hemos decidido poner la negociación colaborativa, que es un ganar-ganar, para evitar culpabilizar, ¿no? Y poder centrar más la conversación en o enfocarnos mejor en las soluciones al problema en vez de quién falló, ¿no? Eh, bueno, pasos de la intervención de la negociación, pues sería primero separar a las personas del problema y reconocer que el error es del sistema y no solamente de los individuos. También se puede crear un diálogo, un espacio de comunicación, de diálogo, por medio de repente de una reunión facilitada por un mediador o por el comité, ¿no? En este caso. Y bueno, también se podría identificar hechos objetivos como una auditoría del sistema antes de que el sistema digital se haga uso, ¿no? Para poder analizar accesos indebidos, faltas de la visibilidad de la información y también en un historial de registros de cambio, ¿no? También clarificar las responsabilidades y definir claramente qué le corresponde a cada sugerencia y también ver también el límite de acción de cada área, ¿no? Y, por ejemplo, también construir soluciones conjuntas al momento, por ejemplo, de mejorar el sistema digital, también protocolos de cierre y verificación, y también para poder tener una validación cruzada antes de publicar los resultados, ¿no? También sería conveniente poder establecer compromisos, acuerdos formales, un cronograma más realista y tener los canales de comunicación más claros. Y dentro de medidas preventivas, también se pueden crear manuales del proceso del concurso tanto para el personal como para los postulantes, ¿no? Capacitación constante con la información clara, tener el sistema digital, justamente lo que mencionaba antes, ¿no? Auditado antes de poder usarlo. Y también poder crear un plan de contingencia, ¿no? Ante de repente si puede haber un inminente también falla o algún error a pesar de haber realizado todas las medidas preventivas, ¿no? Y Muy eso bien, sería todo, profesor. muy bien, Fiorella y Ana. También me ha gustado bastante su análisis, no más, un poquito más corto, pero con mucha precisión. Me gustó la parte de que indicaste, ¿no? Que una de esas consecuencias del conflicto es la poca credibilidad institucional después de, digamos, de este problema con el tema del legajo web, ¿no? De retrotraer la evaluación curricular y demás, ¿no? Y sí, pues ese en verdad fue un gran problema en esta entidad en la que
yo trabajé, ¿no? Porque las personas, ¿cómo les devuelves la confianza a estos postulantes, ¿no? Y era Claro. crítico porque las personas que habían sacado una nota, digamos, un ponderado, una nota muy alta, ¿no? Veían que todo se estaba deshaciendo porque iban a volver a hacer la evaluación, ¿no? Así que fue muy, muy complicado esa situación. Bien, chicos, entonces por favor me envían sus trabajos al correo con los nombres de los integrantes. Y para las personas que no han podido realizarlo hoy, por favor no se olviden que la fecha límite es hasta el sábado 25, ¿sí? También me lo envían al correo. Muchísimas gracias. Por favor, no se olviden los nombres para yo tampoco no olvidarme, ¿no? Y bueno, creo que con esto damos también por terminado ya el diplomado en general, ¿no? Espero que, bueno, las clases que hemos podido compartir hayan bueno, les hayan sido útiles, ¿no? Yo sé que la información es bastante, ¿no? El día también es complicado porque, bueno, ustedes, estamos un domingo, ustedes mañana tienen que trabajar, ¿no? Y mantener la atención en este horario que es entre 6:30, 7, hasta las 9, 8:30, es bastante complicado, ¿no? Pero yo espero que una vez que ustedes ya puedan tener su diploma, estas clases les hayan ayudado bastante para que puedan tener otra visión de cómo es el trabajo, ¿no? Porque eso es lo que a mí más me gusta de justamente de la psicología ocupacional, ¿no? Es una visión diferente en la que el protagonista ya no es el trabajador, sino que el trabajador interacciona con las condiciones laborales y muchas veces son esas condiciones las que predisponen al trabajador a tener cierta actuación frente a las cosas, ¿no? Así que esperemos también que las situaciones mejoren en las empresas. Hay muchas empresas que ya, digamos, consideran los riesgos psicosociales, tienen ciertos protocolos, ¿no? Y así que poco a poco se va avanzando. Dime, Oscar. Disculpe, licenciada, sí, y un comentario, justo en ese Día Mundial, el 28, si no me Ujú. equivoco, ¿no? Justo han tocado el tema de los riesgos psicosociales como tema central. Y en el caso del trabajo, ¿se envía de manera individual o alguien puede enviarlo ya en el caso del grupo con el que he participado, por los tres? Sí, sí, basta con que una persona lo envíe con el nombre de todos los participantes, no hay problema. Ayer, licenciada, muy amable, ¿Mm? gracias. Listo. Muy bien, chicos, entonces damos por terminada esta última sesión y también entonces el diplomado. Espero entonces que las personas que faltan puedan completarlo hasta el 25 de abril y ya luego tendrán sus respectivos diplomas, digo, de esa sucesión de temas que hemos estado viendo con respecto a los riesgos psicosociales y la psicología ocupacional. Espero que mañana tengan un buen inicio de semana, ¿no? Y les agradezco por la atención y por la disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas profesora. gracias, profesora. Gracias, Hasta Fiorella, por profesora. favor, ¿me luego. das tu celular? Sí, Ya, ya ahí te paso. dame Fio. Ah, 60, 360, 428, 260. ¿Tú lo vas a mandar, no, Fío? Sí, yo lo voy a mandar. Más bien, tu segundo apellido es Valverde, me dijiste, ¿verdad? Bardales, 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 Bardales. Ya, ya. Bardales, sí. Parece Valverde, pero es Vandales. ¿Qué es eso, Malena? Tira, tira. ¿Valverde con V o con B de No, casa? No, Vandales. no, no. No. Bardales. María Magdalena, ¿qué estás ocasionando? Bardales, Bardales. Ya, Escribe, Bardales. pues. Anita, escríbela ahí. ¿Cómo se escribe Sí, Vandales? te mando acá, ya te voy a poner en el chat, Ya, ya, listo. ya en el Gracias. chat, ya está bien. Un besito, Anita. Chao. Ha sido un gusto conocerlos. Chao. ¿Ves? Ve, Malé, lo que